Buenísimo. Correcto. Bueno, vamos a empezar este evento. Les agradezco por estar aquí, tomarse un ratito de su tarde para aprender acerca del paso a paso para financiar su propiedad o la de sus clientes en Miami como mexicanos. Y la primera cosa o primera pregunta que quería hablar, y Jota, aprovechar tu presencia aquí, que nos acompañas. Una pregunta que yo recibo mucho de mis clientes en México y del público latinoamericano en general es la pregunta de, ¿es fácil financiar mi propiedad como extranjero en Estados Unidos? En este caso, Miami. Claro que sí, Paula. Entonces, voy a iniciar agradeciéndote por el espacio y por la invitación y a las personas pues que están en este momento escuchándonos. J. Salazar, hago parte de Q Capital, un banco que se especializa en prestarle dinero a inversionistas de afuera de los Estados Unidos que quieren invertir en propiedad dentro de los Estados Unidos y que no cuentan con una residencia o una ciudadanía, que cuentan con pasaporte o con Visa, ¿cierto? Entonces llevamos muchos años en el mercado, somos el banco que entre los más grandes en tema de esta solución financiera para los clientes inversionistas internacionales en propiedad raíz. Y como me estabas preguntando para entrar en materia, Pola, eh, la inversión para los mexicanos es muy sencilla, aparte de que estamos muy cerca, el país de los más cercanos que tiene Estados Unidos, pues lo más fácil es que son muy pocos los requisitos que requieren, ¿sí? Yo lo que siempre comparto es que el requisito principal que un mexicano debe contar para poder invertir en los Estados Unidos es el 30% del valor de la inversión. Entonces, me gusta siempre trabajar con un ejemplo. Si estamos hablando de una propiedad aproximadamente de $500,000, estamos hablando de $150,000 de enganche que debe contar esta persona como requisito. Y aparte de este requisito, lo que necesita son los extractos bancarios mostrando los recursos del enganche, ¿sí? La carta del Que banco, estén en el banco, correcto, Jota. exactamente, que estén en Un un estado extracto de cuenta. bancario. Exactamente, un extracto bancario, un estado de cuenta. La cuenta puede ser de México, puede ser que hay mucho mexicano que tiene ya cuentas acá en los Estados Unidos, o puede ser cuenta en otro país, ¿cierto? Y no tiene que ser en una sola cuenta, puede ser en varias cuentas que sumen ese valor, el cual se requiere para poder hacer la inversión, que sume el 30% de enganche, ¿cierto? Está también lo que es la visa o pasaporte, porque también tenemos opción para las personas que no cuentan con visa en el momento porque está en algún trámite, ¿sí? Que puedan hacer ese préstamo y cerrar desde México, ¿sí? En este caso. Y la carta del banco, la carta del contador y algo muy importante, Paula, que los clientes deben de saber que a veces es una barrera tanto para nosotros en nuestros países poder aplicar para un crédito o para las mismas personas que vivimos y somos ciudadanos acá en los Estados Unidos. Cuando vamos a aplicar por un crédito nos piden la declaración de impuestos, ¿cierto? Y eso es lo que muchas veces la gente no le permite acceder al financiamiento porque todos tenemos diferentes maneras y estrategias de declarar nuestra parte tributaria. Pero en este caso nosotros no pedimos declaración de impuesto ni historial crediticio. Solo pedimos la carta del contador, con eso basta y suficiente para um, soportar los ingresos, ¿sí? Una aplicación que nosotros le ayudamos a diligenciar y como te decía, la visa o el pasaporte. Y Esos son los cuéntame, o requisitos. cuéntanos, Jota, cuando tú dices carta del contador, háblanos un poquito de esa carta del contador, es fácil de obtener, que, digamos, un poco más para que las Claro, personas sepan a qué te refieres con carta del contador. mira, para los bancos acá, tener el soporte o la seguridad de que tienes la capacidad de pagar la cuota mensual, ¿sí? Ellos necesitan que tu contador certifique que tú generas unos ingresos y ese ingreso es 3 veces la cuota. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Si la cuota es de 4,000, la cuota del crédito es de $4,000 mensuales, ese contador o esa carta que necesitamos y ese soporte es por $12,000 aproximadamente, ¿sí?
Si la persona muestra 3 veces el valor la cuota, que es expedida de un contador donde certifica que porque es empresario, porque tiene, es profesional independiente, o si es una persona que sus ingresos es a base de salario y ese salario o esos prestación de servicio debe soportar 3 veces la cuota y eso es lo que hace el contador, ¿cierto? O la carta laboral. Eso es lo que nosotros pedimos para poder soportar los ingresos. Perfecto. Entonces, para terminar de resumir ese punto, lo que la persona que aplica el crédito debe soportar es que gana o tiene un ingreso 3 veces mayor a la cuota mensual de la hipoteca que va a pagar cuando compre esta propiedad, ¿correcto? ¿Sí? Correcto. Sí, señora, así es. Y tengo entendido, y quiero que nos confirmes a todos los que estamos acá, que es muy fácil obtener esta carta del contador, ¿correcto? Claro que sí, claro que sí. Los contadores obviamente siempre que cuando es una persona independiente, empresaria, pues todo el mundo tenemos de alguna manera que declarar nuestros ingresos y el contador con solamente esa carta o ese certificado de ingresos, con eso tenemos. Como te decía anteriormente, no es necesario la declaración de impuestos, solamente con la carta del contador o cuando están los ingresos provienen de salario, pues obviamente el tema de la carta laboral o de la empresa mostrando que ganas 3 veces el valor de la cuota. En este Perfecto. caso, es demasiado fácil. Sí, sí. Me encanta que hablemos de esto porque para muchas personas, y nosotros también viniendo de Latinoamérica, nunca nos esperamos que el proceso de solicitar y de que nos aprueben un préstamo hipotecario en Estados Unidos es más fácil para nosotros extranjeros que para las personas que viven acá o residen acá. Acá me Cor- refiero a Estados Unidos. Es una sorpresa que muchas personas cuando realizan, digamos, que es muy fácil obtener una hipoteca como extranjero específicamente. Correcto, por lo que te estaba comentando, que es que nosotros como vivientes, residentes de acá, de los Estados Unidos, ya tenemos que presentar ante el banco ese historial crediticio que muchas veces las personas por cuestión de tiempo no han construido, porque usualmente pagan todo de contado, entonces no tienen esas líneas de crédito o ese historial, o muchas veces por lo que más se puede dañar un crédito o afectar, que es por una cuenta del celular, por unas cuestiones mínimas que le afecta el puntaje. Entonces nosotros como residentes cuando vamos a aplicar y si no nos da por el lado de los impuestos o no nos da por el lado del puntaje, eso para nosotros se convierte una barrera para poder acceder a esa financiación, mientras que un extranjero no tiene estas barreras para poder obtener esa financiación y que el crédito sea otorgado. Aquí lo que hablábamos de la carta del contador es lo que el banco acá en los Estados Unidos para un cliente internacional recibe como soporte para la parte de sus ingresos. Y el tema del historial crediticio, nosotros los latinoamericanos, ¿sí? Tenemos muy buena referencia ante los bancos de ser muy cumplidos con nuestros pagos y valorar mucho el tema de la financiación. Es por eso que los bancos toman esta decisión de ser más flexibles al cliente internacional. Entonces, por eso es que es mucho más fácil para un extranjero, solamente por estos dos requisitos, que también las personas que nos están escuchando deben saber que en los países como México, Colombia, en otros países, cuando van a solicitar un crédito en una entidad financiera, le pasa lo mismo que a nosotros mismos acá, que deben de presentar estos documentos que a veces nos dificulta tanto para poder obtener ese crédito. Y hay Claro. algo que es un factor diferenciador, que es también la tasa, ¿sí? La tasa de interés de Estados Unidos para financiar propiedad raíz es mucho más baja en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces es otra de las ventajas que tenemos en la financiación acá con los bancos americanos versus los bancos en Latinoamérica. Exactamente, Jota. Y qué bueno traerle claridad a este tema y darnos cuenta de la oportunidad que tienen y que tenemos los latinoamericanos de financiar una propiedad y poder tener una inversión aquí en Miami o en Estados Unidos en general.
Te quiero preguntar, Jota, tú nos comentaste anteriormente que el pago inicial que se requiere, nos diste un ejemplo que estuvo muy, muy bueno, de que el pago inicial que necesitamos como extranjeros para una financiación es del 30%. Pero tengo entendido y quiero que nos expliques un poco cómo cambia el proceso o digamos la línea del tiempo del proceso de financiamiento cuando compramos un tipo de propiedad específica. Porque les cuento un poco acá a la audiencia que nos está acompañando, cuando estamos invirtiendo en una propiedad en preventa, la línea del tiempo de obtener una hipoteca es distinta que cuando vamos a invertir o vamos a comprar una propiedad que ya está lista, una propiedad de reventa. Entonces quiero preguntarte, Jota, que nos des claridad acerca de este tema y las diferencias entre estos dos tipos de inversiones en cuanto al financiamiento. Claro, ahí hay un par de diferencias y las quiero compartir y les voy a explicar lo más claro que se pueda. Entonces, cuando estamos hablando de una propiedad en preventa, ¿cierto? Estamos hablando que esta cuota inicial o este enganche, ¿sí? Tienes un plazo para cancelarlo por el tiempo de la construcción. Entonces, hay proyectos que a hoy tú entras a comprar en preventa, ¿sí? Y ellos te van a decir que está listo en 2 años, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, hablando de el enganche, que es ese 30% en este caso, hay unos que piden el 40%, pero digamos, hablando del 30%, tú ya tienes un plazo de 2 años aproximadamente para ir abonándole a ese 30%, ¿sí? Durante el proceso de la construcción y ya cuando te van a entregar la propiedad, ¿sí? Es donde nosotros entramos a darle el resto del financiamiento, ese 70% o ese 60%, y durante el pago de ese 30%, de esos 2 años iniciales de la construcción, tú no estás pagando nada de financiación, de costos financieros, solamente estás abonándole a tu cuota inicial, lo cual está facilitando para las personas que en el momento no tengan todo ese dinero del 30% junto para hacer la compra, porque le entra un dinero, porque se va a vencer una inversión que tengan en valores o en el banco, o porque van a hacer una venta posteriormente. Pues este tipo de inversión en preconstrucción les facilita ese tiempo, ¿cierto? Para ir abonándole a esa cuota inicial sin pagar ningún costo financiero y aparte de eso ganarse la valorización en ese tiempo, en ese periodo, en la propiedad, ¿cierto? Y ya Entonces, nosotros cuando, exacto. dale, Continúa, continúa. entonces ya cuando el proyecto, cuando te entregan la propiedad es donde nosotros entramos y ya de ahí te otorgamos el crédito y a partir de que ya te entreguen la propiedad y nosotros te otorguemos el crédito, es donde comienza el inicio de la financiación y de ahí ya sus pagos mensuales y su costo financiero. Así que la preconstrucción es una opción muy buena para las personas que no cuentan con el dinero o no necesitan la propiedad de inmediato, ¿sí? ¿Qué aconsejamos nosotros? Que de 5 a 4 meses iniciemos ya el proceso del crédito para poder estar listos en el tiempo de la entrega. ¿Qué vamos a necesitar en el inicio cuando vas a realizar la compra de la preconstrucción? Nosotros hacemos un análisis, te damos una llamada, te damos una preaprobación, una precalificación, donde ya la constructora o el proyecto tiene la confianza de que tienes la viabilidad de obtener esa financiación al final o a la entrega del proyecto, ¿cierto? Es lo único que nosotros hacemos al inicio. Ya de 3 meses a 4 meses antes de la entrega del proyecto es donde ya entramos a recoger la documentación que se necesitan, que son de 5 a 6 documentos muy sencillos, muy Lo que hablamos básicos, ¿sí? antes, correcto. Los documentos que Que hablamos antes. lo que nombré que es los extractos bancarios y en este caso como ya dieron el 30%, pues estos dineros ya están en un escrow account, ¿sí? O en una cuenta de títulos o una fiduciaria, por decirlo así como lo llamamos nosotros, y ya los otros requisitos son la carta del banco, la carta del contador, el tema de la visa o el pasaporte, y la aplicación que ya nosotros te ayudamos a diligenciar. Estamos hablando el tema de preconstrucción, ¿cierto?
Ahora, correcto. también me preguntabas en el tema de los bienes que ya están de entrega inmediata, llámese nuevo o usado, ¿sí? En Exacto. este caso, lo que cambiaría es que ese 30%, ese enganche, sí lo debes de tener en el momento de la compra, ¿sí? Ya nosotros te damos el crédito y ya al uso de la propiedad o la entrega de la propiedad, ya comienzas a obtener esas cuotas mensuales, ¿sí? Entonces, los mismos requisitos, es demasiado fácil. Nosotros iniciamos, digamos, Pola les presenta a ustedes las oportunidades de inversión, o propiedad uno, propiedad 2, propiedad 3, con sus respectivas características en ventajas, ¿sí? De acuerdo al objetivo y las necesidades que ustedes tengan como cliente, ¿sí? Correcto. Y ya nosotros te damos la preaprobación. Con esa preaprobación, Pola genera un contrato de compra-venta y ya nosotros con ese contrato de compra-venta ya iniciamos el proceso del crédito. Correcto. Y en cuanto a las propiedades que ya está de entrega inmediata, y yo también diría que en las preventas también es bueno y yo diría que primordial asesorarse con un equipo de expertos, no solo del lado de las bienes raíces, que es lo que yo trabajo y mi especialidad, pero también en la parte del financiamiento con un equipo, puede ser como el tuyo, que es tiene mucha experiencia. Pero ¿a qué voy con esto? Es muy importante porque es crucial tener una preaprobación que le dé la confianza, que te dé a ti el poder de tener la seguridad de que esa inversión tú la puedes comprar y de que si es un apartamento o una casa que ya está lista, le da mucho más poder a tu oferta cuando tú la haces, cuando tú estás ofreciendo. Eso es algo muy importante también mencionar. Te da una mayor validez, un mayor poder al momento de obtener la propiedad, hacer la oferta como Claro, tal. claro, claro que sí, Paula, es muy cierto lo que acabas de decir. Y también le agrego que la importancia de esto es que ya tú con tu preaprobado ya puedes aterrizar la idea de qué rango de propiedad vas a poder Correcto. calificar o vas a querer invertir, ¿cierto? Entonces, la invitación que estás haciendo en este momento es las personas que de pronto por curiosidad quieran Exacto. saber cuánto le prestan los bancos en los Estados Unidos, así no tengas una propiedad elegida, ustedes tienen Correcto. la opción de poder tener una preaprobación, ¿sí? Contactando a Pola, contactándome a mí, mirando cuáles son las opciones financieras que hay en el mercado de acuerdo a tu perfil, ¿sí? O tus necesidades, ¿sí? Y así tú ya puedas con toda la tranquilidad y la seguridad decirle a Pola en qué rango de precio en propiedades le puede comenzar a buscar, ¿sí? Y así ella Correcto. poder buscar esas oportunidades que hoy hay en el mercado, donde hay preconstrucciones que están dando muy buenos incentivos, costos de cierre. Hay Sí, también en el mercado personas que están vendiendo su propiedad con flexibilidad en el precio, y ya cuando tú tienes ese preaprobado es como tener un cheque a la mano, como decía Pola, ¿cierto? claro. Donde ese vendedor dice, bueno, ahí está la persona, el cliente con el dinero en la mano, pues obviamente eso los motiva a ser flexibles en la negociación, y ahí es donde ustedes como compradores tienen una gran oportunidad de poder hacer y cerrar un buen negocio. Exactamente. Y bueno, me ha encantado hablar de las líneas del tiempo y también de los requisitos, Jota. Yo creo que esos son la información, digamos, más básica y la que más da claridad a todo el proceso de financiamiento. Y quiero terminar hablando de tu opinión, digamos, como experto en financiamiento, en cuanto al hecho de que muchos latinoamericanos y en nuestros países, en este caso el mercado mexicano, muchas veces pensamos que apalancarnos en financiamiento no es la mejor idea, no nos gusta esa idea valga la redundancia, de estar debiendo, pero quiero preguntarte a ti como experto, ¿qué beneficios tú nos puedes compartir acerca de apalancarnos, de sacar una hipoteca para nuestra inversión en Estados Unidos, aquí en Miami específicamente en este caso? Clarísimo. Entonces es algo que frecuentemente sucede, ¿cierto?
Y como digo yo siempre, no, siempre hay oportunidades. Lo que hay carencia es de información, ¿cierto? Entonces muchas veces las personas no ven las oportunidades, no porque no estén las oportunidades o no hayan oportunidades, es porque no saben cómo identificar las oportunidades. Y en este caso, cuando una persona cuenta, digamos, con un capital, y me gusta hablar mucho con ejemplos, de, digamos, $500,000, ¿sí? Tienen la opción de comprar una propiedad de $500,000 de contado, ¿cierto? O también tienen la opción de comprar tres propiedades financiadas, ¿cierto? Con los mismos $500,000. La diferencia es que cuando compras la propiedad de contado con los $500,000, usas esos $500,000 para comprar de contado, estás comprando una sola propiedad. Entonces, la valorización en el tiempo es en una sola propiedad con el mismo capital de $500,000, ¿cierto? Mientras que si yo me apalanco, como hacen los grandes inversionistas en propiedad raíz, ¿cierto? Los modelos a seguir, las personas que han levantado imperios importantes en propiedad raíz, se apalancan con esos mismos $500,000, puedes comprar tres propiedades, ¿sí? Porque estamos hablando de que tienen ahí el suficiente dinero para el enganche de tres propiedades, entonces ya no te vas a ganar la valorización de una propiedad, sino que te vas a ganar la valorización de tres propiedades. He ahí la diferencia de comprar apalancado o comprar de contado. De contado compro una propiedad, apalancado compro tres propiedades, ¿sí? Y es muy fácil poderlo hacer. Exacto. Y también algo importante que quería agregar, Jota, justo hablando de esto, es que cuando, digamos que esta inversión que se hace es exclusiva para alquiler, entonces cuando se compra la propiedad apalancándonos en financiamiento, se alquila esta propiedad y con este monto de alquiler, este ingreso pasivo que como inversionista estamos ganando, pagamos la hipoteca. Entonces, al final, tu inquilino, digamos, o tus inquilinos están pagándote la deuda que tú obtuviste con el banco, ¿no? Te están pagando la hipoteca y eso a la final hace que te puedas apalancar mucho más, como tú decías, en la revalorización de la propiedad a futuro. Correcto, correcto. Es una inversión que de por sí genera el ingreso para pagar su compromiso financiero por sí mismo, ¿cierto? Y esa es la oportunidad, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está la diferencia de comprar de contado, que es una pregunta muy común, así suene muy básica para nosotros que está en el día a día, pero de por sí las personas que del común denominador están en diferentes industrias y tienen diferente información, ¿cierto? Entonces esto es nuevo para las personas, esto es algo que desconocen, entonces es muy importante que las personas sepan y que pues por medio de estos canales y por medio de estos eventos que estamos haciendo en este momento virtuales, pues las personas tengan esa alternativa y esta información de valor donde ya sepan cuál es la diferencia de comprar de contado con $500,000, que compras una propiedad versus con los mismos $500,000 comprar tres propiedades y te estás ganando la valorización de tres propiedades. Totalmente. Así Y a es. eso darle nada más el hecho de estar asesorados desde el principio. Desde que se empieza el Correcto. proceso, tener a un asesor inmobiliario que te lleve de la mano, un equipo de financiamiento, todas las partes claves que hagan de esa inversión, un proceso que sea muy fácil, que sea muy ameno y que terminen con la propiedad que tanto quieres y que tanto necesitas, dependiendo de tu objetivo. Así Quiero. es, nosotros, dale. Ajá. No, 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 no. Adelante, por favor. Así es, nosotros comenzamos desde la asesoría, resolviendo las dudas, damos la preaprobación, la viabilidad, las opciones de financiación. Ya cuando el cliente decide de iniciar el proceso, está siempre alguien llevándolos de la mano, haciendo toda la gestión, acompañándolos desde el principio hasta el fin. Usualmente un proceso de estos se está demorando desde inicio a fin de 45 a 60 días, ¿cierto? Después de Cuando ya haber hablamos elegido la propiedad. cuando hablamos de propiedades que están listas o de reventa, estamos hablando de Exactamente, 45 correcto, 60 días. correcto, Hablamos de correcto. Y preventa, que es ajá, la cuando está de reconstrucción ya. preventa, Ujú. exactamente, y por eso decía anteriormente, cuando ya el proyecto va a entregar, ¿sí? Debemos de iniciar 4 meses
anterior o de 3 a 4 meses a recoger ya la documentación y ya comenzar con el proceso del cierre o del crédito para poder cumplir cuando ya les entreguen la propiedad con la financiación. Perfecto. Quiero abrir un espacio, Jota, para las personas que están ahorita acompañándonos. Si tienen alguna pregunta que nos quisieran hacer, que le quisieran hacer a Jota, este sería el momento. Vamos a ver. Ok. Mientras No que nos veo. van ahí escribiendo alguna pregunta y las personas van pensando, es importante, nos dimos cuenta que también las personas que nos acompañan no son personas interesadas en, en financiación e inversión en propiedad raíz en los Estados Unidos, pero también tuvimos la oportunidad de saber que hay personas conectadas que hacen parte del sector inmobiliario en México, ¿cierto? Que tienen Correcto. el negocio de bienes raíces, de propiedad raíz. Esta información, estos contactos, como lo es Pola, como lo soy yo acá en los Estados Unidos, les facilita a ustedes también tener el acceso a cerrar negocios en dólares con sus clientes de México. Y esto es lo que necesita el cliente o el mexicano del común denominador, saber, y que más que ustedes que están en el día a día allá en México, tener esta información o estos contactos para poder darle y promocionarle esta información a sus clientes de propiedad raíz, sea que porque ustedes le estén vendiendo la propiedad o le hayan vendido una propiedad anteriormente, que ustedes sepan y que ellos sepan que ustedes tienen acceso a esta información, ¿sí? Que tienen acceso a esta información de inversión y financiación en los Estados Unidos. Y es conveniente para ambas partes, es un gana y gana. Ganan ustedes porque obviamente de alguna manera reciben una remuneración con la alianza con Pola y obviamente gana su cliente porque ustedes les están acercando la información, se la están llevando a las manos y quién más que ustedes que tienen esa confianza directamente con ellos y que conocen del tema y que los pueden asesorar, obviamente. Bienvenidos las veces que estén por acá en los Estados Unidos, nos pueden visitar en las oficinas, ¿sí? Se pueden contactar con Pola, pueden conocer el inventario y podemos darles más información y herramientas para facilitarles a ustedes ese abordaje a negocios en México. Perfecto. No lo pudo haber dicho mejor, Jota. Espectacular todo el contenido que hemos cubierto en este tiempo, la claridad que tenemos ahora acerca del proceso de financiamiento, el paso a paso para financiar tu propiedad en Miami o en Estados Unidos como mexicano o mexicana. Ha sido un gusto, te quiero agradecer, Jota, por tu tiempo, por regalarnos un espacio para disfrutar de todo tu conocimiento y de toda tu experiencia en el tema de financiamiento. Y quiero decirle a todos los que nos están viendo en este momento y si nos ven luego y no en vivo, si tienen preguntas, si tienen alguna duda, quieren saber un poco más acerca del proceso tanto de bienes raíces y de inversión y también del proceso de obtener una hipoteca, los invito a que nos contacten. Jota, yo con muchísimo gusto comparto tu teléfono, tu contacto específico y estamos en contacto con todos ustedes en un futuro. Gracias Así por estar es. aquí. Así es, muchas gracias igualmente a todos. Esto es mi pasión, es un placer poder apoyarlos, poder estar aquí para cuando necesiten información, cuando tengan alguna duda, cuando necesiten asesoría, sin ningún compromiso, sin ningún costo. Solamente cuesta de una llamada de 5 a 10 minutos para resolverles, para darles el preaprobado, para que ustedes puedan explorar qué opciones de inversión y financiación tienen en los Estados Unidos de manera fácil, ágil, sencilla, práctica. Así que cuenten con nosotros en el momento que lo necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias a usted. por estar aquí. Bueno.